Bueno, señores, ahora tenemos una nueva entrevista de nuestro queridísimo vicepresidente J.D. Vance, que está haciendo un estupendo trabajo. Típicamente los vicepresidentes no hacen mucho en las administraciones, siempre se quedan como detrás y es el presidente que está en todo y su gabinete, pero no es el caso con J.D. Vance. Este hombre es extremadamente inteligente, muy capaz y articulado en su habla y un pensador, ¿verdad? Que tiene ideas claras. Y bueno, van a tocar los temas del momento, ¿verdad? Sobre la inmigración, sobre los aranceles, sobre lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando con el musulmán ese pro Hamas, por así ponerlo, que está detenido. Todo eso viene más adelante, así que espero que disfruten esta entrevista. Téngame paciencia porque imagínense, estamos hablando, es nuestro vicepresidente que se está comunicando y este hombre, el coeficiente intelectual, hay una gran diferencia. Así que hablemos y nos vemos al final. Hoy me reuní con el vicepresidente J.D. Vance en la Casa Blanca. Hablamos de aranceles, inmigración, el nuevo héroe demócrata, Mahmoud Khalil, y luego conseguí reacción de la tensión reportada entre Elon Musk y el gabinete de Trump. Y hay mucho más. Aquí está la primera parte de mi entrevista con el vicepresidente J.D. Vance. Señor vicepresidente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ok, el precio de la gasolina ha bajado, la inflación disminuyendo un poco, pero no puedes encender la televisión sin escuchar un ejecutivo hablar sobre los aranceles, el tipo de latigazo que sufren los aranceles y algunas de las dificultades que están teniendo para realizar inversiones y proyecciones a largo plazo debido a esta incertidumbre. ¿Qué puedes tú hacer para asegurarnos que todo se va a resolver? Bueno, en primer lugar, creo que el presidente ha sido muy claro. Quiere imponer aranceles a los importadores extranjeros porque quiere recuperar la inversión y el empleo a los Estados Unidos de América. Así que lo que les diré a esos líderes empresarios es que creo que el presidente ha sido bastante claro sobre lo que quiere lograr. Construir más en los Estados Unidos de América, invertir más en los Estados Unidos de América y aumentar los salarios para los trabajadores de Estados Unidos de América, y no tienen que pagar aranceles en lo absoluto. Como ha dicho el presidente, hay un reconocimiento de que debemos aceptar de que, mira, Joe Biden nos dejó una economía en un desastre. Tuvo el mayor déficit en tiempo de paz que jamás hayamos tenido en este país. Nos dejó con una crisis de deuda significativa y el presidente ha llegado y ha dicho, miren, tenemos que lograr muchas cosas simultáneamente. Tenemos que reducir la inflación y creo que estamos haciendo un gran progreso en eso. Tenemos que garantizar que servicios gubernamentales críticos como la seguridad social y la función militar funcione para el pueblo estadounidense. Y también tenemos que obligar a las empresas a invertir más, no en trabajadores chinos, sino en trabajadores estadounidenses. Y creo que todas estas cosas, obviamente Roma no se construyó en un día, no va a suceder de la noche a la mañana, pero creo que tanto las empresas como los trabajadores se beneficiarán de las políticas del presidente. Pero puedes destacar la posibilidad como que enfrentó Trump en su primer mandato, Reagan en su primer mandato, en la calamidad económica, incluso si esto es temporalmente. Bueno, nunca se puede predecir el futuro, pero creo que la economía y sus fundamentos son bastante sólidos ahora mismo. Y veremos cómo evoluciona la hora, pero creo que al incluir o inducir a más empresas a invertir en trabajadores estadounidenses, repatriando alguna de estas cadenas de suministros críticas, fortalecerá la economía a largo plazo. Y ese es el objetivo final del presidente. Y tenemos que recordar, Laura, que la gente olvida que hace 5 años tuvimos la crisis de COVID-19 y además de la salud pública y el componente de salud pública, lo que nos enseñó es que
no podemos depender de la China comunista para fabricar todos los productos críticos. Habían hospitales que carecían de suministros médicos, empresas manufactureras que no podían obtener materia prima esencial debido a que China estaba cerrada. Y lo que el presidente está haciendo es cambiar 40 años de consenso bipartidista fallido en Washington, que ha traicionado a los trabajadores estadounidenses y ha destruido la fortaleza económica de los Estados Unidos. Y vamos a reconstruirlo. Va a tomar un poco de tiempo, pero lo haremos. Esto incluye la fabricación de dispositivos médicos, la mayor parte de la cual se destinó a Canadá. Grandes empresas estadounidenses en Minnesota y el Medio Oeste se dispararon allí para Canadá, y los precios más baratos les gustan a las empresas, pero los trabajadores estadounidenses salieron perdiendo. ¿Cuánto durará este periodo de transición para traer ese tipo de empresas? Bueno, yo creo que tomará tiempo. Algunas cosas. Bueno, ya estamos viendo fábricas que están agregando turnos para trabajadores estadounidenses. Eso sucede de inmediato. Algunas fábricas construir una nueva instalación toma algunos 18 meses o 2 años, así que realmente depende de cada industria, pero la idea central de la política económica del presidente Trump es que si inviertes en los Estados Unidos de América, serás recompensado con impuestos más bajos, regulaciones más bajas y costos energéticos más bajos. Si quieres construir una fábrica en China, tienes derecho, pero vas a pagar más. O en Irlanda. Sí, y el presidente hizo este punto ayer con el primer ministro de Irlanda, que la Unión Europea ha sido, en cierto modo, lo peor para los trabajadores e industrias estadounidenses. Están imponiendo aranceles ridículos. Dicen que son nuestros aliados más importantes y, por supuesto, nos importa la seguridad europea, pero no nos tratan como aliados en lo que respecta a la economía. En realidad, perjudican a los consumidores y trabajadores estadounidenses en el proceso. El presidente, mira, y lo que sucede es que la defensa del trabajador estadounidense, lo que pasa es que no vamos a tolerar más injusticia de los europeos. O sea, que vamos a contraatacar económicamente por primera vez en 40 años, porque tenemos un presidente que quiere defender a los Estados Unidos. Sí, tu ciudad natal, Ohio, fue destruida, al igual que todas estas maravillosas ciudades estadounidenses, totalmente destrozadas durante décadas. Y todas estas personas se le dijeron, aprende a programar, que serán otra. Pero ¿cuánto tiempo va a durar este periodo difícil? Bueno, yo creo que depende de qué tipo de industria, qué tipo de fábrica estamos hablando. Estamos viendo instantáneamente algunas fábricas, especialmente en el sector automotriz, que están anunciando que se mudarían a México bajo el mandato de Biden, y ahora están construyendo capacidad aquí en Estados Unidos. Algunas fábricas están inactivas, o sea que en algunos turnos adicionales a veces tomará tiempo, pero a veces sucederá de inmediato. Pero realmente es un asunto de caso a caso. Pero la tendencia subyacente es invertir en Estados Unidos y te irá bien. Pero los fabricantes de whisky se pusieron hoy a gritar porque parece que el presidente podría imponer aranceles de represalia a Europa. Y Europa respondió, no, vamos a contraatacar su whisky. Luego Trump dice, vamos a atacarlo a ustedes, es como un juego de gallinas. 200% en champañas y vinos a Francia. Ahora eso destruirá los negocios de Francia, que han estado aquí durante años. Exactamente, ese es el punto. Europa no tiene las tasas, las cartas aquí.
como le gusta decir al presidente, esto no tiene las cartas aquí. De hecho, penalizan a las empresas y a los trabajadores estadounidenses como lo ha hecho la Unión Europea durante años. Y de hecho, se estamos contraatacando por primera vez. Pero mira, tenemos un déficit comercial de $1 trillón. Absorbemos todas estas terribles políticas económicas de todo el mundo y el mundo espera que los consumidores estadounidenses paguen la factura de sus trabajadores y sus empresas. Y Donald Trump le está dando vuelta a eso. No vamos a seguir haciendo esto. No podemos contratarnos con una economía donde los estadounidenses pidan prestado y se endeuden para comprar cosas que otros fabrican para nosotros. Así que vamos a triunfar en los Estados Unidos y tenemos que hacerlo. Se ha escrito mucho sobre la atención de Doge, filtraciones de secretarios de gabinete en reuniones que ocurrieron la semana pasada, que Rubio se enfadó con Elon diciendo básicamente de otras personas y me han hablado sobre eso. Mientras tanto, Elon Musk está lidiando con ecoterrorismo en sus concesionarios y el presidente, ya sabes, compró un Tesla el otro día. ¿Y tú vas a comprar un Tesla? Yo no puedo conducir ya más, Laura. Le dije al presidente que ya no nos permiten conducir. Hay tensión. Es natural. Y cómo se calman las cosas. No creo que hay tensión. Ciertamente hay desacuerdos de vez en cuando. No vamos a estar de acuerdo en todos los temas dentro de una administración. Pero el presidente ha sido muy claro. Elon está haciendo un gran trabajo y obviamente apreciamos lo que está haciendo. Creo que Marco está haciendo un trabajo increíble como secretario de Estado. Tenía altas expectativas y creo que las ha superado esas expectativas. Así que el hecho que haya un desacuerdo en una reunión no significa que haya un desacuerdo, no significa que hay, eso significa que hay que hablar. Sobre todo, vamos a tener que hablar en donde no te vas a tener una reunión donde tienes un presidente que tiene una reunión de gabinete donde su esposa la dirige y no se hace nada de nada. Vamos a hablar sobre los temas y me molesta que esa información se filtrara y que no digan toda la verdad, para ser claros. Necesitamos tener conversaciones. Necesitamos poder comunicarnos y resolver esto sin personal al azar filtrando. Y sospecho que eso fue lo que pasó. Nosotros nos seguiremos ocupando del asunto del presidente porque son los asuntos del pueblo estadounidense. La preocupación que tenemos mucho de los que llevamos demasiado tiempo en Washington es que, francamente, muchos de estos recortes son alentadores para la eficiencia, pero que no serán permanentes. ¿Cómo logras que el Congreso haga lo que detesta hacer? Realmente recortar el gasto. Sí, tienes razón. El Congreso necesita tomarse más en serio el gasto. Y creo que la forma de hacer permanente lo que Doge está haciendo es a través de lo que llamamos un paquete de rescisión. Muchos de los recortes indirectos que hemos visto de Doge creo que superan las creces de $100,000 millones de ahorros reales y creo que esa cifra solo va a crecer y es en realidad lograr que el Congreso haga permanente esos recortes de gastos y se está implementando mediante legislación ahora mismo y ahí está la primera parte. Ya para seguir hacia la segunda parte, que tengo aquí una cosa que me impactó. Y esto es lo importante, ¿verdad? De que nosotros estamos prácticamente pagando la factura de las economías mundiales. Pero no es que el consumidor estadounidense, porque el consumidor estadounidense es gigantesco. Pero, ok, es verdad que en los Estados Unidos hay mucho dinero, pero una cosa es cierta y es que los consumidores estadounidenses consumen mucho, pero mucho de eso es a través de crédito y de deudas. Los estadounidenses nos estamos endeudando para comprar los productos que se crean en todas partes del mundo.
qué sé yo, tú te endeudas con tu Mercedes-Benz, con tu BMW, con todas esas cosas que vienen de otros países, ¿verdad? O sea, y está deteriorando la calidad de vida de muchos estadounidenses. Ese es el punto que más me impactó, ¿verdad? Entre tantas cosas que ha dicho J.D. Vance. Así que ahora está aquí la segunda parte de esta entrevista que ya vamos a culminar. Y ahora, más de mi entrevista exclusiva con el vicepresidente J.D. Vance. El presidente Trump y tú ambos hicieron campaña sobre un tema muy querido para mí, lo cual es inmigración y la deportación de millones de personas. No miles, sino millones que llegaron bajo el gobierno de Biden. Unos 12 millones de personas, realmente perdimos la cuenta. En el día 1 de mi administración terminó la invasión de inmigrantes ilegales, terroristas, narcotraficantes, asesinos. En ese mismo día comenzó la mayor deportación de nuestra historia. No tenemos otra opción. Pero según Reuters, en el primer mes en la oficina, creo que han podido deportar unas 37.600 personas, lo cual no es una cifra pequeña. Pero para aumentar esas cifras tendrían que ser unas 60.000 a la semana para llegar a la marca de los 12 millones. Se acabaron las camas, tienes como 47.000 personas detenidas, pero ¿qué sigue? Bueno, antes que nada tenemos que hacer esto en secuencia. El presidente dijo en la campaña que lo primero y lo más importante es asegurar la frontera. Tenemos 20 millones, quizás más, de extranjeros ilegales en este país ahora mismo y tenemos que detener el crecimiento de esa cifra. Y por cierto, en 6 semanas casi hemos logrado la seguridad fronteriza completa. Habían lugares que tenían 1.500 encuentros de personas ilegales. Ahora son 30 encuentros ilegales al día. Hemos reducido los cruces fronterizos ilegales en más de un 95% y francamente creo que esas cifras seguirán bajando. Así que una vez que tenga el control operativo de la frontera, hay que aumentar las deportaciones. Y esta es otra área, Laura, donde Joe Biden nos ha dejado un agujero del que tenemos que salir. Tenemos los centros de detención de inmigración que estaban subfinanciados. Tenemos el Servicio de Inmigración de Control ICE que realiza la mayoría de deportaciones. Estaban radicalmente subfinanciadas, formas destruidas. O sea, la administración está aumentando esa capacidad, pero verán aumentar esas cifras de deportación. Y una vez más, el presidente todos los días en privado y en público nos pregunta cómo incrementamos la cifra de deportación. Sí, es un poco impaciente, ¿verdad? Un poco impaciente. Es bueno tener un líder impaciente para hacer las cosas porque nos tiene a todos en su gobierno preguntándonos, ok, ¿cómo lo podemos hacer? Y un punto sobre esto es que, porque miren, podemos hacer algunas cosas, por supuesto, inmediatamente con deportaciones tradicionales, pero Mitt Romney, entre todos, usó el término en campaña 2020-2022 sobre autodeportación. Y creo que Kristi Noem ha hecho mucho con respecto a eso, y Tom Homan. ¿Recuerdas la aplicación CBP One? Que facilitaba la entrada ilegal bajo la administración de Biden. Bueno, la estamos reutilizando para facilitar la autodeportación. Vamos a animar a mucha gente a hacer eso. No tenemos que ir a tocar tu puerta, aunque lo vamos a hacer, por supuesto, pero antes de que eso suceda, vamos a combinar todo esto. Vamos a aumentar las cifras de deportación y vas a ver el progreso real. Hay una controversia sobre la decisión de intentar deportar un ex estudiante de Columbia University, Mac McAleer, por preocupaciones de seguridad nacional que Marco Rubio determinó que están vigentes. Le preocupa que una futura administración demócrata use esa misma
ese mismo método para intentar deportar estudiantes conservadores que están aquí en los Estados Unidos? Bueno, si se trata de un ciudadano estadounidense, la conversación sería diferente. Pero si un demócrata intenta hacerlo con un ciudadano estadounidense, sería un problema. Pero si es alguien que tiene una tarjeta verde, aunque me guste, no tiene un derecho indefinido de estar en los Estados Unidos de América. Los estadounidenses tienen derechos diferentes a los que tienen tarjeta verde y los que tienen visa de estudiante. Así que mi postura al respecto no se trata fundamentalmente de la libertad de expresión. Para mí se trata de seguridad nacional. Pero también, y más importante, a quién como ciudadanos estadounidenses decidimos que tiene que estar en nuestra comunidad. El secretario de Estado y el presidente dicen que esta persona no debería estar en Estados Unidos y no tiene el derecho legal de estar aquí, y así es, así de simple. Se ven más, vas a ver deportaciones más de este tipo, y él dice que hay personas que se va a ver más personas que se deportarán, que tienen visa de estudiante, si no están en el interés de tenerlo en nuestro país. Tenemos 1.1 millones de estudiantes extranjeros estudiando en los Estados Unidos. ¿Crees que es realmente un enfoque de Estados Unidos primero, cuando nuestras universidades, que reciben millones o billones en total de dinero federal, que dependen en gran medida de estudiantes extranjeros, incluyendo estudiantes extranjeros de adversarios como China? Bueno, yo creo que eso es un problema y es algo que ciertamente estamos considerando. Y en lo que dice, muchos de estos estudiantes extranjeros, la mayoría, pagan completo en universidades élites como Columbia, Harvard, y un joven estadounidense de clase media, bien calificado, en el corazón del país, no consigue un lugar en estas universidades porque algún oligarca chino que paga $100,000 al año ocupa ese lugar. Así que no es solo malo para la seguridad nacional, sino también para el sueño americano, y muchos jóvenes quienes quieren ir a la universidad de esa clase y no pueden porque su lugar ha sido ocupado por un estudiante extranjero. Y eso es algo que lo estamos considerando, termina diciendo. Dice que Poland pidió hoy que Estados Unidos considere desplegar armas nucleares en Polonia como un escudo contra una futura agresión rusa. Como saben, el presidente Trump hoy se reunirá con el líder de la OTAN. ¿Qué podría suceder en ese frente? ¿No provocaría eso a Rusia de cualquier acuerdo con Ucrania? No he hablado con el presidente sobre ese tema en particular, pero me sorprendería mucho que apoyara la extensión de armas nucleares hacia el este de Europa. Tenemos que tener cuidado, Laura. Estamos jugando literalmente con las vidas y el futuro de la civilización humana. Esta es una de las razones más importantes por las que el presidente Trump se ve, y de hecho lo es, a un presidente de paz. Hay gente como Joe Biden que durmiendo nos lleva a un conflicto nuclear. Donald Trump nos está llevando a un enfoque totalmente diferente, y lo necesitamos. Necesitamos cabezas más frías que prevalezcan. Y sobre este asunto de Rusia y Ucrania, gente de la administración de Biden lo que hicieron literalmente fue lanzar armas a los ucranianos, permitir a los rusos y a los ucranianos que se desgarren y esperar que de alguna manera un acuerdo surgiera de la nada. Donald Trump está empleando una diplomacia dura y reclutando a toda su administración para averiguar qué los ucranianos quieren, qué necesitan, qué los rusos quieren, qué necesitan, porque la guerra es estúpida. Nunca hubiera comenzado si él hubiera sido presidente, y que continúe no le conviene a nadie. Ok, ahí está. Bueno, esa fue la segunda parte. No sé si hay una tercera parte, pero actualmente no está disponible. Pero muy importante todo lo que se está diciendo con respecto a
el muchacho este que deportaron, o bueno, que está en custodia de ICE ahora mismo, del cual hemos hablado en tiempo pasado, ¿verdad? Aquí lo tengo, vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama? Mahmoud Khalil. Se me olvida el nombre, pero bueno, ustedes saben, el muchacho ese del cual hemos estado hablando últimamente, le hacen, porque lo que están haciendo es, bueno, pero ¿qué tal si eventualmente, porque supuestamente tiene tarjeta verde, y ella le pregunta, ¿qué tal si le hacen después a una persona que a ti te gusta, una persona conservadora, ¿verdad? Vamos a suponer. Y el punto del vicepresidente es, bueno, no es eso, es que no importa si esa persona me guste o no, es que si representa una seguridad nacional, los estadounidenses o el gobierno estadounidense se tiene que reservar el derecho de decir, ok, esta persona debe o no debe estar aquí. También el asunto, porque son estudiantes, ¿verdad? También el asunto de que se está permitiendo que vengan estudiantes extranjeros a estar en estas universidades élites y se le está negando esa oportunidad tal vez a alguien que esté aquí, a un estadounidense que está aquí. Esa no es una cosa, un approach, como dice, ese no es un método de América primero o Estados Unidos primero, ¿verdad? Y es como dice, muchos de estos jóvenes vienen de países, algunos son adversarios, a veces son hasta países pobres, pero que vienen de familias ricas. Yo he conocido muchas personas, cuando yo veo personas aquí y es de un país extraño, ¿verdad? Que típicamente tú no lo ves tan a menudo. Inmediatamente ya yo sé que son de familia, que son de familias ricas. Y digo, bueno, acá, ¿de qué país tú eres? Oh, qué sé yo, de Camboya, algo así. Like, ¿en serio? Y tú ves que son profesionales y todo eso. Digo yo, tu familia es rica en tu país, ¿verdad? Y me dicen, de una vez se pone rojito y dicen, sí, más o menos, nosotros tenemos dinero. O sea, exactamente, gente que vienen aquí, que toman las oportunidades de personas aquí y realmente son hijos de personas ricas en sus países de origen. O sea, no es la primera vez que yo me encuentro con personas así, y es cierto lo que está diciendo el señor presidente. Se le está quitando el espacio a un nativo estadounidense, y cuando digo nativo, alguien aquí legalmente, que haya nacido aquí legalmente y todo lo demás, para dárselo a un hijo de un rico millonario de un país de eso. Así que, bueno, muy interesante esta entrevista. Como siempre, nuestro señor vicepresidente dejando las cosas claras. Así que déjenme saber lo que ustedes piensan en la sección de comentarios con respecto a esta entrevista. Y si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya, bye. Cuídense.